Muy buenas, gente querida, bienvenidos a Cinex Libris de Cinelis. ¿Cómo están? ¿Cómo me los han tratado estos últimos días? Espero muy bien. Pues hoy continuamos con el último encuentro de Sandor Mare. Tenemos una invitada, nuestra amiga Ofelia, que no sé por qué, pero me hace pensar un poco en la madre del general, esa francesa, esa mujer francesa de la que aprendimos en el último capítulo, que se casa con el guardia imperial húngaro, ¿no? Bueno, esta Ofelia es una pintura que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Burdeos, en Francia. El pintor Jules-Élie Delaunay, Ofelia de 1882. Ofelia de Hamlet, ¿no? Bueno, aquí nos acompaña. Y en efecto, la última vez vimos esa curiosa, extraña, apasionante relación entre esta mujer francesa, la madre del general, y el guardia imperial. Capítulo cuarto. La mansión lo comprendía todo como una enorme tumba de piedra tallada donde se desmoronan los restos de varias generaciones y se deshacen las vestimentas de seda gris y paño negro de las mujeres y de los hombres de antaño. Comprendía también el silencio, como si éste fuera un preso fervoroso y creyente que se va muriendo poco a poco en el fondo del calabozo, dejándose crecer una larga barba sobre sus trapos y harapos, recostado en un montón de paja podrida. Comprendía también los recuerdos, la memoria de los muertos que se ocultaban en los recovecos de las habitaciones, unos recuerdos que crecían como hongos, como el moho, que se multiplicaban como los murciélagos, como las ratas o como los insectos en los sótanos húmedos de las casas demasiado antiguas. En los picaportes se sentía el temblor de unas manos de antaño, el fulgor de momentos pasados, llenos de duda, cuando aquellas manos no se atrevían a abrir una puerta. Todas las casas donde vive gente tocada por la pasión con toda su fuerza se llenan de este contenido impreciso. El general miraba el retrato de su madre, conocía todos los rasgos de aquel rostro delgado. Aquellos ojos contemplaban el pasar del tiempo con una expresión de desprecio soñolienta y gris, con la mirada de las mujeres de antaño que subían al cadalso con el mismo desprecio por quienes morían que por quienes las mataban. La familia de su madre tenía un castillo en Bretaña al lado del mar. El general tenía unos 8 años cuando lo llevaron allí para pasar el verano. En aquella época ya viajaban en tren, muy despacio. En la redecilla del portaequipajes se encontraban los bultos envueltos en tela, bordados con las iniciales de su madre. En París llovió aquel verano. El niño se sentaba en el fondo de un coche cuyo interior estaba forrado con seda azul celeste y desde allí contemplaba la ciudad a través de las ventanillas opacas. Una ciudad reluciente y húmeda como la panza de un pez gordo. Miraba los tejados empinados, las chimeneas altas que se elevaban grises e inclinadas entre los cortinajes raídos del cielo lleno de humedad, como si se estuvieran anunciando al mundo algo sobre unos destinos diferentes, incomprensibles. Las mujeres avanzaban bajo la lluvia y se reían. Se levantaban un poco la falda con la mano, sus dientes brillaban relucientes como la lluvia. La ciudad extraña, las palabras en francés, todo habría podido ser algo alegre, algo fantástico, pero el niño no era capaz todavía de entenderlo así. Tenía 8 años, estaba sentado dentro del coche, muy serio, al lado de su madre, enfrente de su doncella y de su institutriz, y sentía que le aguardaba alguna tarea. Todo el mundo lo observaba a él, al pequeño salvaje que había llegado de lejos, del bosque lleno de osos. El niño pronunciaba las palabras francesas con cuidado, con atención y con preocupación. Sabía que también hablaba por su padre, la mansión,
los perros, el bosque y su hogar abandonado. Se abrió el portón, el carruaje entró en el gran patio. Los criados con libreas se inclinaron delante de la inmensa escalera. Todo le parecía un tanto adverso. Lo conducían a través de amplios salones donde todo estaba en su sitio y donde todo parecía estirado y amenazador. En el salón más amplio del primer piso lo esperaba su abuela francesa. Tenía los ojos grises y un fino bigote negro. Llevaba el cabello recogido en un moño alto de color rojizo desteñido, como si el tiempo se hubiese olvidado de lavarlo. Besó al niño con sus manos blancas y huesudas, echó atrás la cabeza del recién llegado y la miró así, desde lo alto. «Tout de même», dijo a la madre, que se encontraba a su lado un tanto preocupada, como si su hijo estuviera pasando un examen del cual pudiera desprenderse cualquier cosa. Más tarde les sirvieron una infusión de tila. Todo tenía un olor insoportable, el niño se mareaba. Alrededor de medianoche rompió a llorar y empezó a devolver. «Traedme a Nini», pidió, ahogándose casi entre tanto llanto. Estaba acostado en la cama, pálido como un muerto. Al día siguiente le subió la fiebre, deliraba. Llegaron unos médicos ceremoniosos, vestidos con smoking negro y chaleco blanco con reloj de oro de bolsillo. Se inclinaron sobre el niño. Sus barbas y sus ropas tenían el mismo olor que los objetos del palacete y que la cabellera y la boca de la abuela. El niño pensó que moriría si aquel olor no se disipaba. La fiebre no bajó ni siquiera durante el fin de semana. El pulso del muchacho latía de una manera irregular. Entonces le enviaron un telegrama a Nini. Pasaron 4 días hasta que la nodriza llegó a París. El mayordomo con patillas no la identificó en la estación y Nini llegó andando al palacete con la bolsa de punto en la mano. Llegó como llegan las aves migratorias. No hablaba ni una palabra de francés. No conocía las calles. Nunca pudo explicar cómo había encontrado aquella casa desconocida que escondía al niño enfermo en aquella ciudad extraña. Entró en la habitación, sacó de la cama al niño moribundo que estaba ya totalmente callado y solo le brillaban los ojos. Se lo puso en el regazo, lo abrazó con fuerza, se quedó sentada, callada, acunándolo. Al tercer día llamaron al cura para que le diera la extrema unción. Aquella noche, Nini salió de la habitación del enfermo y le dijo a la condesa en húngaro: «Creo que se salvará». No lloraba, tan solo estaba muy cansada porque llevaba 6 días sin dormir. Volvió a la habitación del enfermo, de su bolsa de punto sacó algo de comida que traía de casa y se puso a comer. Durante 6 días había mantenido vivo al niño con su aliento. La condesa rezaba y lloraba de rodillas delante de la puerta. Ahí estaban todos, la abuela francesa, los criados, un cura joven con las cejas levantadas que podía entrar y salir a cualquier hora. Los médicos ya no volvieron, partieron a Bretaña con Nini. La abuela francesa se quedó en París, sorprendida y enfadada. Naturalmente nadie se atrevió a decir con palabras el porqué de la enfermedad del niño. Nadie dijo nada, aunque todos sabían las razones. El general anhelaba el cariño y cuando todos aquellos extraños se inclinaron sobre él y cuando sintió aquel olor insoportable que emanaba de todo, decidió que prefería morirse. En Bretaña soplaba el viento y la marea bañaba los viejos guijarros. El mar rompía en las rocas rojizas. Nini estaba muy tranquila, miraba sonriendo el mar y el cielo como si ya los hubiese visto antes. En las 4 esquinas del castillo se elevaban 4 torres circulares, muy antiguas, construidas en piedra. Los antepasados de la condesa vigilaban desde ellas a Surcouf el pirata. El niño cogió color, se reía mucho, ya no temía nada, ya sabía que él y Nini juntos eran más fuertes que nadie. Se sentaba a orillas del mar. El viento ondulaba el borde del vestido azul marino de Nini. Todo sabía a salado. Hasta el aire, hasta las flores. Por las mañanas, cuando la marea se retiraba, los huecos de las rocas estaban llenos de arañas de mar con patas peludas, de cangrejos de panza roja, de pegajosas estrellas de mar de color malva. En el patio del castillo había una higuera centenaria que parecía un sabio oriental
que solo contara ya historias muy sencillas. Debajo del tupido follaje se escondía un frescor dulce de perfumes embriagadores. El niño se sentaba con su nodriza al pie de aquella higuera a mediodía, cuando el mar murmuraba con desmayo. Callaban. Yo seré poeta, dijo él un día levantando la vista y ladeando la cabeza. Contemplaba el mar, su cabello rubio ondeaba en el viento cálido, tras las pestañas medio cerradas miraba la lejanía. La nodriza lo abrazó, atrayendo la cabeza hacia sus senos, y le respondió: ¿Qué va? Tú serás soldado. ¿Como mi padre?, preguntó el niño meneando la cabeza. Mi padre también es poeta, ¿no lo sabías? Siempre está pensando en otra cosa. Es verdad, observó la nodriza suspirando. No salgas al sol, cielo mío, te dolerá la cabeza. Estuvieron largo rato sentados así al pie de la higuera. Escuchaban el mar, su rumor les era conocido. Murmuraba como murmuran los bosques en su patria. El niño y la nodriza pensaron que todo está conectado en el mundo. Bien, así termina el cuarto capítulo. Sin embargo, nosotros leemos en segmentos de 15 minutos y he calculado que 15 minutos son aproximadamente 6 o 7 páginas. Entonces, para mantener nuestro tradicional segmento de 15 minutos, vamos a avanzar un poco más. Así que vamos a ir hasta aquí. Seguimos con el capítulo quinto. Las cosas así no se suelen recordar hasta que han pasado muchos años. Transcurren varias décadas hasta que pasamos por una habitación a oscuras donde alguien murió y entonces oímos el sonido del mar, las palabras de antaño, como si aquellas pocas palabras hubiesen expresado el sentido de la vida. Sin embargo, más adelante habría siempre otras cosas de qué hablar. Aquel otoño, cuando regresaron de Bretaña, el guardia imperial los esperaba en Viena. Al muchacho lo inscribieron en el internado de la Academia Militar. Le entregaron un sable pequeño, pantalones largos y un chacó, y le pusieron un puñal al cinto. Los domingos sacaban a pasear por el Graben a todos los estudiantes vestidos con el uniforme azul marino. Parecían niños que juegan a soldados y para ello se visten de uniforme. Llevaban también guantes blancos y saludaban con gracia al estilo militar. La Academia Militar se encontraba cerca de Viena, en la cima de una colina. Era un edificio amarillo. Desde las ventanas del segundo piso se veía la parte antigua de la ciudad, sus calles rectas y ordenadas, y también el palacio de verano del emperador, los tejados de Schönbrunn y los paseos construidos en medio del enorme jardín de la academia, lleno de árboles frondosos. En los pasillos blancos y abovedados, en las aulas, en el comedor, en los dormitorios, en todas partes estaba todo tan minuciosamente organizado que aquel lugar parecía el único del mundo donde todo estuviera en orden y en su sitio, todo lo que en la vida ordinaria es desordenado e inútil. Los profesores eran oficiales retirados, todo olía a salitre. En cada dormitorio dormían 30 muchachos de la misma edad, en estrechas camas de hierro, al igual que el emperador. Encima de la puerta de entrada había un crucifijo con candelillas de sauce bendecidas. Por las noches, los dormitorios quedaban iluminados por una ligera luz azulada. Por las mañanas, los despertaban con el sonido de los clarines. Durante los meses de invierno, el agua se helaba a veces en las palanganas. Entonces, los ordenanzas llevaban agua caliente de las cocinas en unas jarras enormes. Estudiaban griego, balística, conducta ante el enemigo e historia. El muchacho estaba siempre pálido y tosía con frecuencia. El pater lo sacaba a pasear por Schönbrunn todas las tardes de otoño. Avanzaban despacio por los paseos y las avenidas. Había en el camino una fuente de piedra cubierta de musgo verde y moho de la que emanaba un agua dorada por los rayos del sol. Paseaban por los caminos rectos construidos entre los árboles podados y el muchacho caminaba con la espalda recta, levantando la mano derecha, enguantada en blanco, para saludar a los viejos oficiales al estilo militar, reglamentario, de una manera un tanto rígida. Ellos daban sus paseos todas las tardes vestidos de gala,
como si cada día estuvieran celebrando el cumpleaños del emperador. A veces pasaba por su lado una señora con la cabeza descubierta que llevaba una sombrilla blanca de encaje, pasaba rápido y el pater se inclinaba ante ella. La emperatriz, susurraba al muchacho. El rostro de la señora era muy blanco, sus cabellos espesos y negros se recogían en una trenza triple que le rodeaba la cabeza. A 3 pasos de distancia la seguía su dama de compañía, una señora vestida de negro que caminaba un tanto encorvada, como si estuviera cansada de andar con tanta prisa. La emperatriz, repetía el pater en un tono muy devoto. El muchacho miraba a la señora solitaria que iba casi corriendo por el camino del parque como si huyera de algo. «Se parece a mamá», dijo una vez el muchacho porque se acordó del retrato que colgaba encima del escritorio en el despacho de su padre. «No digas eso no se puede decir», respondió el cura castrense muy serio. Bien, y la próxima vez seguiremos entonces con lo siguiente. Estudiaban desde la mañana hasta la noche para saber lo que se podía decir y lo que no. En la academia, donde estudiaban 400 muchachos, había un silencio parecido a la quietud de una bomba momentos antes de estallar. Había muchachos de todas partes, llegados de mansiones checas, de haciendas de Moravia, de castillos del Tirol, de casas solariegas. Muchas gracias. Mis mejores deseos, salud, amor y nos vemos en el espejo.